gran satisfacción de encontrarme con una persona a quien he admirado y admiro a lo largo de muchos años, que no es otro que Carlos Pomeda. Carlos Pomeda es uno de los grandes maestros actuales en el campo, en el terreno o en el territorio, diría yo, del yoga, de su filosofía, del conocimiento de las filosofías asiáticas. Y este privilegio que la vida me ha ofrecido de poder conversar con Carlos, me gustaría que nos llevase a un buen puerto, que no es otra cosa ese puerto en el que uno desembarca y empieza a conocer una ciudad eh, profunda, una ciudad en la que nos puede ofrecer infinidad de sensaciones. Y estas sensaciones que vamos a ir quizá explorando a lo largo de esta charla nos irán llevando al mundo del yoga, de sus textos, de su filosofía, de los métodos de meditación, del tantrismo y tantos otros más que sin duda nos van a enriquecer a todos nosotros. Carlos, buenas tardes desde España, buenos días desde México, me imagino, ¿verdad? Sí, buenas, buenas de todo. Me gustaría comenzar esta charla, aunque sea brevemente, que me indicases tus inicios en el yoga. Yo sé que llevas más de 40 años en, en esta filosofía, vamos a llamarle salvífica o liberadora, que al menos es lo que hacen los grandes buscadores, y que parte de tu vida ha transcurrido como renunciante siendo Swami Gittananda, ¿verdad? Y has vivido en la Sí, India y no solamente esto, sino que para mí es una gran ventaja el que yo pueda charlar con aquellas personas que tienen dos cosas que destacan sobremanera. Una, que son académicos y la otra, que son practicantes. Esta simbiosis hace de aquellos que se acercan al mundo oriental, al mundo de estas filosofías fundamentalmente índicas o asiáticas, realmente tenga un gran predicamento. Así que, aunque sea brevemente, me gustaría que nos acercaras un poco a tu historia personal, Carlos. pues justamente este año hace 50 o bueno, hizo 50 de que yo descubrí el yoga, primero Hatha Yoga y la meditación. Fue en Madrid y ambas cosas fueron en un periodo muy, muy breve donde vi unos pósters, un póster de meditación, un póster de Hatha Yoga. Y sin saber por qué, porque no estaba seguro de qué eran, yo sentí como una llamada interna, así lo sentí yo, que yo tengo que hacer esto. Y así fue como empezó todo, era en el año 74 todavía en la época franquista. Y así comencé durante un par de años practicando por mi cuenta. Y ya en el 76 fue cuando conocí a un gran maestro de la India que me dio una experiencia muy, muy, muy profunda de meditación que cambió mi vida por completo. Le dio un giro de 180 grados y a partir de ese despertar inicial, pues ya el yoga y la meditación, la búsqueda de la liberación, ¿no? Se convirtieron en lo más importante en mi vida. Y después tuve la oportunidad de estar en India, como mencionabas, sí, me hice Swami, tomé la iniciación de Swami, de renunciante. Durante 18 años llevé ese estilo de vida. Como la mitad de ese tiempo, en distintos momentos, la pasé en la India, entonces tuve oportunidad ya de enraizar bien con la tradición. Me la pasaba estudiando y practicando la mayoría del tiempo y se convirtió en una pasión, una gran pasión. Y después ya llegó un momento donde yo ya no resonaba con el estilo de vida de renunciante. Y claro, no es fácil el tomar una decisión, decir lo dejo, porque cuando tomas votos es un compromiso muy serio, es por vida, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues si lo de dentro y lo de fuera no encajan, algo tiene que cambiar, ¿no? Entonces, mi vida tomó otro rumbo. Fue cuando estaba dando clases y también, bueno, estuve a la vez estudiando y dando clases en la Universidad de Berkeley, después en la Universidad de California en Santa Bárbara.
Y entonces ahí fue donde yo comencé a unar estas dos vertientes que tú mencionabas de la cuestión académica. O sea, yo creo que el rigor académico debe de coexistir con la práctica, ¿no? Con esa visión profunda que te da la práctica. Las dos cosas no están reñidas, sino al contrario, ¿no? Son simbióticas. Y ese es mi ideal, porque yo cuando veo los grandes maestros, ¿no? de antaño, combinaban las dos cosas. Es alguien como Abhinavagupta, ¿no? O Shankaracharya, eran grandes eruditos y al mismo tiempo eran maestros iluminados, ¿no? Entonces, para mí ese es el ideal. Veo que muy a menudo hay una falta de rigor en la enseñanza en los círculos de Hatha Yoga hoy en día, que no culpo yo a los profesores, culpo a los métodos de preparación de profesores, que no creo que estén capacitando a las personas suficientemente. Entonces, ese ha sido digamos, mi ideal o mi motivación, ¿no? De aunar ambas vertientes. Y a eso pues me dedico hoy en día, ¿no? Bien, siguiendo este hilo de conversación que estamos manteniendo, pienso que podemos acercarnos, aunque sea brevemente, a aspectos del yoga antiguo, medieval, moderno, y ya que has mencionado que en la actualidad, pues el yoga está un tanto difuso en su expresión, en su práctica, puesto que es una especie de yoga monocromático, de un solo color, y donde fundamentalmente el énfasis se suele poner en asana, asana y asana. Y a partir de ahí empiezan a surgir infinidad de métodos de hatha yoga o de prácticas de hatha yoga con denominaciones diferentes, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos suelen ser inventos occidentales que trasladamos para que encajen dentro de nuestros intereses y de nuestra sociedad, ¿no? Y tanto es así que el yoga moderno, pues, eh, se inclina fundamentalmente hacia una especie de algo medicalizado en favor de una especie de medicina mente y cuerpo, algo psicosomático, ¿no? Algo psicofísico que influye en el bienestar. Ahora bien, yo pienso que de esta manera es buscar la secularización de algo que tiene una filosofía de una profundidad enorme, ¿no? Entonces, ¿cuál Exacto. es tu opinión al respecto? Es decir, desde más o menos, desde Swami Kubalayananda, ya por los años 20, y Yogendra, hasta la actualidad, pues ha habido un cambio brutal, puesto que se ha ido globalizando el yoga y hemos mirado fundamentalmente a la India. Y tú y yo hemos vivido la época de aquellos grandes gurús que visitaban Occidente y que nos encandilaban y nos fascinaban. Y más o Exacto. menos yo empecé un poquito más tarde que tú, pero realmente esa búsqueda profunda, ¿no? Que nos fascinaba, aquello que se presentaba ante nosotros como algo de una extraordinaria belleza, ¿no? Pero Exacto. en la actualidad, quizá todo está evolucionado en dirección a lo que yo comentaba antes, ¿no? Asanas, asanas y asanas. Yo sé que cuando tú das tus cursos, viajas por todo el mundo y en tus seminarios y todo lo demás, evidentemente expresas la totalidad de lo que el hinduismo en este caso ofrece, entre ello el Hatha Yoga. Eh, Me gustaría preguntarte en concreto, el Hatha Yoga evidentemente se fundamenta en muchas cosas que tú vas a explicarlo posiblemente ahora, ¿no? Son asanas, pranayama, etcétera. Pero hay un algo olvidado o que no comprendido, no bien entendido, que es el movimiento tántrico, el tantrismo, que durante varios siglos ha tenido una gran influencia y es el origen o la raíz realmente del Hatha Yoga. ¿Puedes explicarnos este movimiento tántrico, que es muy extenso, evidentemente, pero cómo el Hatha Yoga realmente se inicia? ¿Dónde están esas raíces? ¿Dónde está ese inicio? ¿Dónde aparecen realmente las asanas? Ujú. Sí, pues es una historia fascinante y de hecho es una historia que solo se ha empezado a desgranar pues en la última década o así.
porque yo recuerdo cuando yo comencé, pues no, nadie sabía, no se había estudiado la historia del Hatha Yoga, entonces las ideas eran pues que era algo milenario, ¿no? Siempre todo es milenario. Y, y no había claridad al respecto, ¿no? Y es en gran parte pues el trabajo de todo un grupo de estudiosos, sobre todo del Reino Unido, más específicamente de la escuela de lo que se llama SOAS, ¿no? School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres, pues gente que conoces bien como James Mallinson, Mark Singleton, Seth Powell, pues mucha gente que, ya, otros también, ¿no? Que no recuerdo ahora mismo, pero que han brotado de estas mismas raíces y se han dedicado a investigar, pues de una manera rigurosa, académica, las raíces del Hatha Yoga. Y es muy curioso el ver cómo ahora mismo, según los materiales que tenemos disponibles, y aquí un gran pionero ha sido James Mallinson, pues vemos que las primeras prácticas que se mencionan en un texto llamado Amrita Siddhi, que tiene bases conectadas con el tantrismo budista, el Vajrayana, ¿no? Eh, pues son prácticas que se centran sobre todo tiene una base tántrica, se centran sobre todo en Kundalini, la manipulación del cuerpo físico para permitir el despertar, diríamos, ¿no? de este potencial que todos tenemos, que luego el Tantra da en llamarlo Kundalini. Y como parte de eso, pues había también prácticas relacionadas con lo que se llama el ojas, ¿no? La vitalidad más refinada del cuerpo humano, que está relacionado con la sexualidad, porque Ollas es la base tanto de la función reproductiva en el cuerpo masculino, el cuerpo femenino, como también con las experiencias más profundas de meditación. Ambas cosas, la función reproductora y la profundidad, ¿no? de la meditación, ambas se nutren de esta vitalidad que tenemos en el cuerpo, ¿no? llamado ollas. Entonces aparecen todo un tipo de prácticas, son manipulaciones del cuerpo físico muy, muy habilidosas, muy profundas, para aumentar dentro del cuerpo humano el ollas, ¿no? Y no, digamos, desperdiciarlo o gastarlo, sino atesorarlo dentro del cuerpo. En la primera mención, como digo, este texto llamado Amrita Siddhi, que pues Mallinson ha trabajado mucho sobre él, ha editado el texto y muestra que el lenguaje apunta a raíces, como digo, de budismo tántrico. En esa ocasión no se menciona todavía asana, ni se menciona. Pranayama algo, sí se menciona, pero está muy, muy relacionado al tema de ollas, es una modalidad, digamos, la modalidad más refinada de prana, de energía vital, pero no aparecen otros aspectos, tampoco se habla, por ejemplo, de meditación de la manera que se menciona después. Entonces se ve que es muy interesante ver cómo hay dos hilos que se conectan. Uno es un hilo claramente tántrico, que es este que estoy mencionando, donde hay un interés por, por una parte la sexualidad, pero no como la gente lo piensa hoy en día, lo plantea todas estas fantasías imaginarias acerca del tantra como multiorgasmos y no sé qué, no tiene nada que ver con el tantra, sino este interés que menciono, ¿no? De cómo la sexualidad está muy íntimamente conectada con ollas, con la vitalidad del cuerpo humano, ¿no? Entonces se trata de ver de qué manera en la actividad sexual el cuerpo se puede recargar en lugar de perder energía, perder ollas, que siempre ha sido una preocupación de los yogis desde el principio, ¿no? Lo único que la solución primera era celibato, mientras que ahora vemos alrededor del siglo X que aparecen otro tipo de técnicas para decir, no, una persona que sea activa sexualmente también puede atesorar esta energía, este ollas, ¿no? Entonces puede después encauzarla a su práctica espiritual, ¿no? Eso es claramente tántrico, ¿no? En su origen.
Pero fíjate qué curioso, el primer texto yo creo que podemos apuntar, donde ya vemos una versión de Hatha Yoga ya firmemente madura, ¿no? Ya eh, diríamos completa, es cuando ya aparece un Hatha Yoga compuesto de cuatro partes, y esto es el famoso Hatha Pradipika, ¿no? Que hoy en día se le llama Hatha Yoga Pradipika, pero originalmente era Hatha Pradipika, es un texto del siglo XV, y ahí ya aparecen asanas, pranayama, mudra, estas manipulaciones a las que yo me refería inicialmente, y meditación, samadhi. Muy interesante, si te fijas en el lenguaje del texto, claramente apunta, en mi opinión, a esta convergencia de lo tántrico y lo no tántrico. Porque claramente en la sección que habla de asana, todo el capítulo primero, el lenguaje, todo el discurso es muy de renunciante, ¿no? Se hablan, no, hay que evitar el contacto con la gente, no busca un lugar solitario, no Muy, tengas contacto con las mujeres, ¿no? muy estético, sí, sí, Totalmente. Y las referencias al cuerpo humano son todas en base al cuerpo masculino. cierto. Hasta, bueno, hasta le entrometen ahí algo que son añadidos. En algunos manuscritos del Hatha Pradipika aparecen llamas y niyamas, ¿no? Reglas de conducta que claramente son añadidos porque hasta la numeración en los manuscritos no encaja. Son, Claro, claro. son duplicaciones, ¿no? Entonces, claramente es un añadido y es esa influencia de las Z, ¿no? En el capítulo segundo sobre pranayama, un poquito lo mismo, vemos. En ambos vemos, por supuesto, la huella de lo terapéutico, porque ambos pues utilizan los conceptos de Ayurveda, ambos señalan siempre los beneficios terapéuticos de las asanas, de las diversas formas de pranayama. Eh, pues lo cual es normal, ¿no? Igual que como mencionabas antes, hoy en día también, obviamente, nuestro entendimiento de Hatha Yoga se nutre de nuestro entendimiento de anatomía, medicina, etcétera. Por lo mismo ocurría tradicionalmente. Pero en el capítulo 3 del Hatha Pradipika, que se denomina mudra, aquí mudra en el sentido no de gestos de las manos, ¿no? Como a veces se utiliza el término, sino mudra en el sentido etimológico original, que significa un sello, son maneras de sellar la energía vital en el cuerpo. Ahí es donde aparecen estas prácticas que mencionaba de origen tántrico, que son las más antiguas, y curiosamente en ese capítulo es donde se hacen referencias al cuerpo femenino. Es muy Mm. interesante. O sea, claramente el idioma, el entorno es muy diferente. Ahí sí se considera lo femenino en el capítulo 3. Entonces, para mí eso señala no quiero llamarlo, es que me recuerda un poquito a lo de Frankenstein, ¿no? Es como algo que que se han unido ahí diferentes partes sin pulir esa unión, ¿no? Porque efectivamente ves el lenguaje es muy diferente en los capítulos, los dos capítulos primeros del capítulo 3. Y todo eso ya lleva, el último desarrollo es el capítulo 4 que es Samadhi, Samadhi en el sentido también etimológico de la palabra, no como estado último, sino como práctica de meditación. Y nos presenta el texto dos métodos de meditación, ambos de base tántrica. Entonces, claramente ha habido ahí todo un desarrollo, ¿no? Y es muy interesante el trazar eso. Sí, yo recuerdo estando en Puna con Iyengar y en una conversación interesantísima que está, bueno, está grabada, lo tenemos en nuestro canal. Y él me decía, pues yo decía, bueno, en Occidente generalmente la tendencia es diferenciar entre el yoga físico y el yoga mental, ¿no? Entonces él rápidamente, ¿quién te ha dicho eso? ¿Cómo tal? ¿Tú has leído los Yoga Sutras de Patanjali? ¿Has leído Hatha Yoga Pradipika? ¿Qué dice? Pensa, de manera muy impulsiva, ¿no? Digo, sí, Guruji, esto, aquello. Bueno, es una excepcional. Tengo una experiencia, un recuerdo de esto excepcional, ¿no? Pero evidentemente estos métodos, como el Hatha Pradipika, pues el inicio es como una escalera que ayuda a aquellos a alcanzar el Raya Yoga, etcétera, etcétera. Y
¿Cómo surge? ¿Dónde aparece? Sí, hay textos diversos. Evidentemente, cuando uno mira al tantrismo, al Shaiva o Shivaísmo tántrico o el Vishnuismo, el Shaktismo, hay sus diferenciaciones, sus textos, sus tradiciones, ¿no? ¿Dónde surge? ¿Dónde aparece? Porque hoy incluso voy a manipular los chakras, voy a despertar. Bueno, hay métodos para todos en la actualidad. Pero esta idea de la fisiología esotérica del cuerpo oculto, ¿no? El cuerpo sutil, el cuerpo invisible, nadis, 72.000 nadis, depende a qué texto mires, chakras, el despertar de la kundalini. ¿Dónde lo podemos situar, Carlos? Pues bueno, la historia es muy larga porque de hecho, a ver, de la literatura que ha sobrevivido, que no quiere decir que sean las tradiciones más antiguas, pero de lo que ha sobrevivido es la literatura upanishádica, porque aunque los orígenes del yoga se sitúan en las tradiciones no védicas, las tradiciones que se llaman shrámanas, pero la literatura shramana es posterior. Entonces, la literatura más antigua que tenemos son los Upanishads, ¿no? Y de ellos, pues los dos más antiguos son el Brihadaranyaka y el Chandogya. En el Brihadaranyaka Upanishad, o sea, el texto más antiguo que tenemos sobre este tema, ya se mencionan ciertos nadis, ciertos canales de la energía vital, Exactamente pero 101, creo recordar, sí. sí, y se mencionan, por ejemplo, centros como el centro del corazón, sobre todo. Pero fíjate qué curioso que el contexto en el que se menciona este cuerpo sutil es tratando de entender qué pasa cuando dormimos. ¿Dónde está el alma cuando el cuerpo está dormido? Entonces ahí se habla pues esto de que el alma desciende al corazón. Y después también tratando de entender qué pasa cuando el cuerpo muere, qué pasa con el alma, entonces cómo sale el alma del cuerpo físico, etcétera. Esos son los contextos, o sea que el entendimiento de que tenemos un cuerpo sutil, un cuerpo energético, ¿no? Que penetra y anima este cuerpo físico que es comida, nada más, ¿no? Patatitas y cosas así que se convierten en el cuerpo físico, pues el cuerpo sutil es lo que le da vida, lo que lo anima. Y vemos también este mismo entendimiento en la literatura de Ayurveda, aunque es bastante posterior, pero nunca se había utilizado este conocimiento del cuerpo sutil en aras de la meditación. No aparece esto en la literatura hasta la literatura tántrica. Es muy interesante. Yo opino, y es claramente es una hipótesis nada más, pero opino que este interés renovado por el cuerpo se debe a la posición fundamental del Tantra, que es que eh, todo lo material se considera en el Tantra como también una producción, una manifestación de la conciencia. Entonces no se denigra lo material como se hacía en la espiritualidad anterior. Todo el yoga anterior presenta esa dicotomía cartesiana, ¿no? Entre espíritu y materia. Y todo el impulso renunciante era ese, ¿no? El de apartarme de todo lo material porque es lo que me atrapa, ¿no? Es lo que me apega. Entonces, no, yo quiero liberarme, ¿no? Y la búsqueda de la liberación se daba pues esto a costas de renunciar a todo lo físico. El tantrismo presenta un nuevo paradigma. Dice, a ver, un momentito, señores, señoras y señores, que lo material no es un obstáculo, depende de cómo se relacione uno con ello. Y de hecho, el tantra invierte todo el planteamiento anterior porque presenta la noción de que, de hecho, todo lo material, si tú te relacionas con ello con sabiduría, no sé en español cuál sería la mejor traducción de mindfulness, ¿no? Con atención plena, etcétera, no solamente no es el mundo un impedimento, sino que es una ayuda. ¡Wow!
Esto que puede parecer muy obvio en el periodo medieval, ¿no? Cuando aparece el tantrismo, que es sobre el siglo cuarto, por ahí, pues era revolucionario. Entonces yo creo que eso lleva a un nuevo interés en ciertos aspectos de la vida que no se habían explorado antes. Fíjate, por ejemplo, el arte, o sea, el arte, el tantra conecta el arte y el yoga, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De algo que pues antes se habría considerado frívolo, ¿no? Pues según el tantra, no, el arte es muy profundo, es de hecho es una forma de yoga. De la misma manera, la tradición mantras, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sí, se había mencionado mantra, pues también desde el principio, pero básicamente Om, eso era para la meditación. No existe el mantra yoga antes del tantra. Entonces ahí tienes otro ejemplo de algo que recibe atención en el tantra, el sonido, el lenguaje, y lo lleva a todo otro nivel, ¿no? Y crea todo un sistema. Entonces yo creo que con el cuerpo pasó lo mismo, que el cuerpo, en lugar de ser algo que uno denigraba, fíjate, por ejemplo, Patanjali, ¿no? Que, bueno, ya le hemos podido fijar la fecha de Patanjali, estamos hablando del siglo cuarto, quinto, pues cuando él habla de la práctica de Shaucha, ¿no? De la purificación, la limpieza, que hay dos aspectos, la física y la mental, la recompensa que él menciona de la limpieza física, la purificación física, es el desprecio por el propio cuerpo. Es algo muy peligroso psicológicamente, ¿no? Y el rechazo al contacto con otros. Esto se consideraba virtuoso en ese paradigma anterior, ¿no? Entonces, con esa actitud hacia el cuerpo, ¿quién se iba a interesar por investigarlo? Nadie. Por Porque eso aquí yo opino que esto es lo que cambia el tantra, cambia la percepción del cuerpo y la actitud hacia el cuerpo, y eso es lo que abre la puerta al hatha yoga. efectivamente sería la sacralización del cuerpo, de la materia, para que Exacto, mediante una serie de métodos sea transformada y por lo tanto uno llegue a alcanzar ese otro estado que antes era base de la renuncia y la negación de todo lo demás. exacto. En ese movimiento tántrico en el que tú eres un experto, cuando se habla del shivaísmo de Cachemira en principio, que es la no dualidad dentro de esa filosofía, y a través de Abhinavagupta y otros grandes maestros, pues lógicamente le lleva a uno a ese movimiento. Dos, yo diría que tú lo sabes mejor que yo, esas dos corrientes, una Siddha Siddhanta que se fundamenta más que nada en rituales y todo lo demás, y aquella otra que trata de alcanzar el Paramashiva, Paramatman o lo supremo, lo incondicional, ¿no? ¿Qué diferencias puede haber aquí entre este shivaísmo no dual de Cachemira y el Vedanta de Shankaracharya? Bueno, el shaivismo no dual aparece en parte, y esta es una de las contribuciones de Alexis Sanderson, ¿no? Que ha sido, digamos, el decano de toda esta nueva generación de la que estamos hablando, ¿no? Que ahora que han sido pioneros del estudio del yoga. Alexis Sanderson, yo lo considero la autoridad máxima todavía, aunque ya se ha retirado, pero eh, la autoridad máxima en el campo del tantrismo. Y una de sus contribuciones más tempranas fue la de demostrar cómo el Shaivismo de Cachemira aparece en gran parte como una respuesta al dualismo del Shaiva Siddhanta. Pero el Shaiva Siddhanta, que todavía es una tradición, como sabes, ¿no? Muy vigorosa en la India, pues tiene un ángulo más devocional, y por lo tanto todo lo devocional suele, no siempre, pero suele llevar más a una cierto tipo de dualidad, ¿no? Hay una relación entre el amante y el amado, ¿no? El devoto y Dios, ¿no? Entonces el Shaiva Siddhanta, pues aunque la verdad en los textos, en los agamas, ¿no? Las bases textuales del Shaiva Siddhanta, hay muchas afirmaciones de unidad, pero sí, pues no se, o sea, se enfatiza más una relación entre lo individual y lo trascendental de dualidad, ¿no? El Shaivismo de Cachemira se denomina a sí mismo Parama Advaita, o no dualidad suprema.
Y esto va a tu pregunta acerca de la relación con el Vedanta, porque el Vedanta tiene un problema muy gordo, que es el problema de Maya, y es un problema que hereda del budismo, ¿no? Porque Shankaracharya pues toma prestadas ciertas ideas del budismo, bueno, como hacemos todos, ¿no? Todos tomamos ideas prestadas de todas partes, ¿no? Es normal. Y a Shankara le va muy bien tomar prestada esta idea de Maya. Sobre todo, bueno, él toma mucho prestado de la escuela de Yogacara, ¿no? Una de las escuelas de Mahayana. Una escuela que a mí me fascina, por cierto, pero tiene este problema a ver, para explicar la dualidad, lo explica en términos de Maya, ¿no? Sí, es un fenómeno, un problema de ignorancia, de percepción, un velo, ¿no? Pero claro, eso, aunque explica la dualidad, crea otro problema, que es, oiga, ¿y este Maya de dónde viene? Desde un punto de vista budista, pues a ver, si estás diciendo que todo en último término es vacío, shunya, ¿no? Shunyata. eh, entonces, ¿de dónde viene este Maya dichoso? La postura del budismo, bueno, ya desde los textos originales del Buda, siempre ha sido muy práctica. Es decir, oye, no hagas preguntas tontas, enfócate en cómo me libro yo de esto, ¿no? ¿Cómo salgo de Maya? Déjate de preguntar tonterías de dónde viene y todo eso, ¿no? No, no, no. Esa siempre ha sido la postura, ha sido muy práctica, ¿no? En el Vedanta, cuando Shankara toma prestado el concepto de Maya, entra en el mismo problema. O sea, al pobre Shankara se le echan encima después. Claro, él ya no estaba, ya no estaba en este mundo para defenderse, pero se le echan encima después sobre este punto de Maya. Le dicen, a ver, usted, señor Shankara, como digo, él ya no puede responder, pero por ejemplo, Ramanuja, ¿no? Que escribe Saptanupapati, ¿no? Un tratado de siete posiciones indefensibles. Son siete críticas sobre la visión de Maya, ¿no? Y la crítica fundamental ha sido, usted dice que es no dual, porque todo es Brahman, todo es el absoluto, uno, pero sin embargo nos presenta aquí una noción de Maya que no nos puede decir de dónde viene. Porque es que además es cierto, en último término, Shankara argumenta que Maya, la ilusión, es anirvachaniya, es indescriptible, porque es una entidad que existe y que no existe, ¿no? O sea, él dice, es innegable que existe porque aquí estamos en la dualidad. Pero sin embargo, cuando tú despiertas, te das cuenta de que en realidad Maya no existe. Entonces, es una cuestión paradójica, este Maya, ¿no? Claro, se le echan encima. El pobre, me da pena, ¿no? Que le critiquen de esta manera, porque dicen, pues es lo único que él podía argumentar, pobrecito, no se metan con él tanto. Estaba intentando defender sus fuentes, ¿no? Sobre todo los Upanishads, ¿no? Sobre los Upanishads más antiguos, sobre los que Kama él Sutra es escribió de verdad. comentarios. Exacto. Y luego, pues Bhagavad Gita, Brahma Sutra. Él está argumentando desde esa visión. Pero sí se mete en un problema, esto es innegable, ¿no? Que es que está presentando una realidad maya que no se sabe dónde viene, entonces pues está creando una dualidad. Claro, está Brahman y luego está Maya. Entonces, el Shaivismo de Cachemira, con la ventaja de la perspectiva y de la cronología, evita ese problema. Dice, Maya, sí, claro, claro, pero ¿qué es Maya? Pues es la dios, es el poder de Shiva. Solo Shiva puede ocultarse a sí mismo. Y por eso se diferencia a sí mismo el Shaivismo de Cachemira del el sistema no dual del Vedanta, denominándose Parama Advaita, no dualidad suprema. Lo que está diciendo, sí, la no dualidad de Shankara es un poquito imperfecta, ¿no? Por este problema. Sin embargo, en la cosmología y la cosmogonía tántrica, pues ese problema no existe, porque claro, Maya es, en último término, es la auto-ocultación de Shiva a sí mismo, ¿no? Entonces ahí no hay dualidad en absoluto. Entonces, eso sí permite ver en todo lo manifiesto, como decíamos hace un momento, ¿no? Cómo
una manifestación de la conciencia. Mientras que, fíjate, si tú adoptas una perspectiva vedántica, siempre te queda esa cuestión de que esto, al fin y al cabo, es maya, es una ilusión, ¿no? Entonces siempre hay un cierto desprecio incluso, ¿no? De todo lo material. O sea, aunque tú digas, sí, todo es Brahman, pero esto es maya. Entonces, Claro, por eso yo soy mucho más partidario de la visión tántrica, ¿no? Porque creo que es mucho más útil para nuestra vida, porque no existe esa devaluación de lo manifiesto, ¿no? Sino que lo manifiesto es la otra cara de la moneda. Esta moneda de que la conciencia tiene dos caras. Una es la trascendental, suprema, y la otra es esta, la manifiesta, pero son la misma moneda. claro, esto nos llevaría a, a reflexionar un poquito o qué visión existe dentro de distintas corrientes filosóficas hindúes e incluso dentro del budismo. ¿Qué es la conciencia? Cuando nos acercamos a Ramana Maharshi, la pregunta fundamental es ¿quién soy yo? Y claro, hay una respuesta por parte de los diferentes Upanishads cuando sucintamente hablan de los grandes Mahavakyas, Aham Brahmasmi, Tattvam-asi, etc. Pero, claro, y este es un debate que existe en nuestra sociedad occidental, ¿no? Tremendo, tremendo, con John Searle, en fin, infinidad de científicos, neurofilósofos y todos los demás, es un debate continuo. ¿Es la conciencia un epifenómeno del cerebro? ¿Lo construye el cerebro? ¿Es algo monista? ¿Es algo dualista? ¿Existe la mente y existe el cerebro? Pero ¿qué es la conciencia? Es algo que no hay manera de llegar a un acuerdo. Pero desde el punto de vista que estamos tratando, evidentemente, bien Shankara lo aprecia de una forma, todo es conciencia. Yo recuerdo Ramesh Balsekar, Everything is Consciousness, todo es conciencia. Lo mismo Punja, Papaji o Nisargadatta Maharaj, que por cierto, aprovecho para decir que estos vedantines, entre comillas, modernos, con visiones distintas, se acercan a la idea de Ramana Maharshi, ¿no? ¿Quién soy yo? Y me atrevería un poquito, yendo un poquito más allá, al haber tenido vivencias ahí en estos lugares, voy a expresarlo un tanto jocosamente, me hace gracia todavía hoy en día que muchos de los allí presentes decían que eran seres realizados y muchos andan por el mundo indicando que han alcanzado la liberación, ¿no? Pero, eh, por lo tanto, ¿qué es la conciencia? Por un lado, y aquí va algo complicado, Carlos, solemos decir, Swami no sé quién ha alcanzado el samadhi, es un ser liberado en vida, el Jiva Mukti. Primero, ¿cómo se puede saber quién es un ser liberado? Yo también lo puedo decir, tú lo puedes decir. ¿Qué formas hay de entender? Ya sé que las escrituras hablan algo de esto, pero hablemos, por lo tanto, que viene a ser lo mismo, ese estado de conciencia último, supremo, de lo que los yogis hablan, y la conciencia en el campo de la neurofilosofía actual tan en boga, ¿no? Y tan debatido por todos los rincones. Bueno, la definición de la conciencia, parte del problema que tenemos es un problema de vocabulario. En el idioma sánscrito, todo idioma desarrolla el vocabulario que le permite describir su realidad. Los ejemplos tan famosos de cómo los beduinos tienen no sé cuántas palabras para camello, mientras que a nosotros, pues con camello nos vale, ¿no? Porque no necesitamos expresar sutilezas, ¿no? O los esquimales, pues que tienen no sé cuántas palabras para nieve o hielo, ¿no? Por lo mismo, porque en su entorno necesitan expresar sutilezas, ¿no? A nosotros, pues con hielo nos vale. De la misma manera, yo creo que en la literatura sánscrita se ha desarrollado todo un vocabulario muy amplio. Hay muchísimos términos para los cuales tenemos nada más una traducción solitaria, como conciencia. Entonces, creo que etimológicamente el acercarnos a la etimología de los diversos términos sánscritos que traducimos como conciencia nos puede ayudar. Un término de amplio uso, chit, eh,
significa conciencia, es un término que lo vemos en uso amplio, lo vemos en el jainismo, cómo se define la naturaleza íntima del purusha, ¿no? Del ser interior. Lo vemos también en la tradición upanishádica, lo vemos en la tradición tántrica, lo vemos en Patanjali, ¿no? Lo encontramos en el Samkhya, lo encontramos en todas partes. La excepción sería el budismo, porque bueno, el budismo se decantó finalmente, aunque el Buda parece que él no quería entrar en definiciones, decía es ser o no ser, ¿no? En el famoso Samyukta Nikaya, creo que es el capítulo 7, el Buda se resiste a decir si existe el ser o no, ¿no? Pero él no quería crear conceptos. Pero bueno, después se decantó el budismo por la noción de no ser. Y eso quiere decir que utiliza un lenguaje propio, el budismo, ¿no? Una manera de describir la realidad propia. Pero sin embargo, cuando se habla de mente, pues sí se utilizan palabras derivadas de esta misma raíz chit en el budismo también, ¿no? Como chetana sobre todo. Entonces, esa palabra nos puede ayudar mucho. La palabra chit la podríamos describir como aquello que experimenta. Pues sería la descripción más sencilla de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es aquello que experimenta. Y puedes, Claro, eso luego tiene muchísimas acepciones, muchísimas implicaciones, ¿no? claro, claro. En último extremo, todos nosotros nacemos sin saber cómo ni por qué. Venimos a este mundo, nuestra madre da luz, vivimos en la oscuridad y surge cierta luz en el mundo de los sentidos. Evidentemente, los propósitos de la vida difieren acorde al tipo de filosofía o la búsqueda que cada uno de nosotros, pues, en la cual uno se puede implicar, ¿no? Pero la finalidad el sentido último de la vida es alcanzar, de acuerdo con algunas tendencias o filosofías yógicas, alcanzar ese samadhi, ese moksha, esa liberación última, como queramos definirla, ¿no? Un Brahman, el absoluto o lo que fuere. Entonces, las diferentes corrientes que son múltiples en la India, con muchas contradicciones, tienen como finalidad todo eso, ¿no? Son Ujú. búsquedas, búsquedas interiores, es decir, ya no solamente buscamos porque estamos limitados por el tiempo y por el espacio, y la causa de aquello que nos roba la calma no es otra que la mente, que es un ladrón que nos roba la calma, por decirlo de alguna manera. Entonces el yoga pretende, procura, mediante métodos de meditación, fundamentalmente, que hoy en día están tan de moda en nuestra sociedad, sobre todo mindfulness, y porque la medicina se ha hecho eco a través de distintos estudios e investigaciones, y bueno, como Benson en Harvard o Joan Borisenko, que yo la conozco muy bien, o mismamente John Kabat-Zinn, pues aplican una serie de métodos determinados, ¿no? Que les denominamos respuesta de la relajación, mindfulness, plena atención, conciencia plena, lo que fuere, y eso es aceptado por nuestra sociedad como método meditativo para calmar la mente. Es el monkey mind, ¿no? Que se suele decir, la mente de mono. Dentro de las prácticas meditativas, ¿cuáles tú consideras que pueden llevar a cabo una función, primero, de cierta quietud y calma, que alivia y nadie quiere sufrir en la vida y nos hace sentir mejor que nosotros mismos, por lo tanto, y desde un punto de vista que lleve más allá? Dentro del tantrismo eh, hay una serie de iniciaciones, diksha, hay una serie de inducción a la transformación del discípulo mediante la repetición de mantras que inducen al ascenso a otro nivel. Y dentro de la tradición en la que tú has pertenecido o perteneces, no lo sé todavía, o la sigues de alguna manera, yo recuerdo a Swami Muktananda en las afueras de Nueva York, allí en los Cascade Hills famosos, donde ayudaba, por decirlo así, o daba el Shaktipat para despertar esa energía interior, ¿no? Esa famosa Kundalini de la que hablábamos antes. Pero en tú ya
vida muy extensa en el territorio del yoga y su filosofía y la meditación, ¿qué meditación nos indicarías que puede ser adecuada para todos aquellos que están interesados en explorar un poquito el terreno interior? Pues mira, para empezar, el paradigma que mencionaba, ¿no? El de calmar la mente, es el paradigma tradicional, pero el Tantra revoluciona ese paradigma tradicional. Porque crea, es un poquito esquizofrénico, la verdad, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de monkey mind, ¿no? A ver, ¿quién está llamando a la mente un mono? Es la mente. Es esquizofrénico, es como lucha con uno mismo, ¿no? Y por otra parte, esa visión tradicional le culpa a la mente cuando en realidad, a ver, un momentito, si la mente no está en calma, ¿por qué es? No es que la mente decida por sí sola, ay, le voy a crear problemas ahora a esta persona, no. No, si la mente tiene basura, ¿quién ha puesto la basura ahí? A ver, si yo he puesto esa basura en mi mente y luego le echo la culpa a mi mente de que no me deja meditar, es absurdo. Entonces, yo veo unos problemas ahí con este paradigma tradicional, ¿no? De culparle a la mente, con la mente es el obstáculo, ¿no? Y creo que es peligroso. O sea, funciona, obviamente es un paradigma que ha funcionado durante siglos y toda esa metodología de calmar la mente es un paso a la autoconciencia plena, ¿no? Al eliminar la distracción de la mente. Ok, funciona, pero veo que tiene muchos problemas. Y el Tantra revoluciona esto. El Tantra presenta otro paradigma que dice, a ver, lo que llamamos mente no es otra cosa que el estado de la conciencia, como nuestra naturaleza única, que se vierte hacia la experiencia. Cuando nuestra conciencia se proyecta hacia afuera y toma la forma de una experiencia, ya sea experiencia de lo sensorial que nos rodea o, en el caso del sueño, del subconsciente, entonces a esa conciencia le llamamos mente. Entonces, desde esta perspectiva, desde este análisis, la mente es nada más una forma contraída de la conciencia. Entonces, lo que el Tantra busca es, en lugar de seguir enfocándose en la mente, porque si tú quieres calmar la mente, tu enfoque es en la mente, mientras que en realidad el enfoque de la meditación debería ser el ser. Entonces, en lugar de enfocarse en la mente, lo que hace el Tantra es muy habilidosamente presenta técnicas nuevas para expandir lo que llamamos mente. Permitir que esa conciencia que se ha volcado hacia afuera, hacia la experiencia, se pueda introvertir y regresar a ese estado de expansión. Esto se describe claramente en distintos textos, ¿no? Ese es el enfoque tántrico. La palabra clave ahí es expansión, que por cierto es el significado etimológico de tantra, ¿no? Es herramienta de expansión. Entonces eso quiere decir que abre el tantrismo toda una serie de técnicas nuevas. O sea, literalmente aparecen cientos y cientos y cientos de técnicas, ¿no? He estado dando últimamente varios grupos de estudio donde hemos estado estudiando todo el texto completo de Vijnana Bhairava Tantra. Es un tantra muy relativamente breve, ¿no? Son como unos 180 versos o por ahí. Y contiene 112 técnicas de meditación. Y es un texto nada más, ¿no? Entonces, el ¿Mm? Tantra realmente supuso una revolución en este campo y hay cantidad de técnicas diferentes que uno puede elegir. Ahora bien, habiendo dicho todo eso, en mi experiencia, en mi opinión, la forma de meditación más asequible universalmente es mantra. Mantra es engañosamente sencillo, ¿no? Porque parece, oh, ya repites un sonido y tal, ¿no? Pero en realidad hay una profundidad inmensa y ese es un área donde, como mencionaba antes, ¿no? El Tantra realmente es brillante, ¿no? Porque hace todo un análisis de los diversos sonidos, los poderes del sonido, los diversos niveles del sonido y cómo tú puedes utilizar mantra como vehículo para llegar a tu propia fuente, ¿no?
Y entonces yo lo veo como, por una parte, muy asequible a todo el mundo porque te da algo que hacer, te da un punto de enfoque, que para la mayoría de la gente eso es muy importante. Y por otra parte, es un punto de enfoque que no te lleva a mayor exteriorización ni a mayor actividad, sino que te lleva a una interiorización, a una profundidad. Entonces yo recomendaría meditación con mantra, o bien un mantra que alguien haya recibido en un contexto formal, ¿no? Donde se le haya impartido un mantra, o si no, el mantra universal es Om. Como digo, es engañosamente sencillo, mira, Om, pero la verdad es que cuando practicas, yo llevo 50 años ya practicando mantra y cada vez voy descubriendo, ¿no? Sutilezas más profundas, ¿no? Es Ah, pues, realmente impresionante. enseguida vamos ahí, Carlos, a invitarte a que ahora, que cuando estemos finalizando ya, invitarte a que nos dirijas brevemente una meditación. Pero no quiero dejar pasar estos momentos sin preguntarle a un experto tan enorme como tú eres a otros aspectos, pero aunque sea muy brevemente. Antes has comentado la sabiduría de los Upanishads, ¿no? Sobre los cuales esos 12, 13, de los que fueron o 14, tienen una enorme repercusión e importancia, porque son aquellos sobre los cuales hay comentarios. No me puedo olvidar de los Yoga Sutras de Patanjali, que están estimados hoy en día en Occidente, Yoga Chitta Vritti Nirodha, etcétera, esos aforismos. Y tampoco quiero dejar de lado un acercamiento que sea breve a Bhagavad Gita. ¿Qué te parece esta breve excursión? Vayamos atrás un poquito. Sabemos que mi idea al menos es, teniendo a expertos como tú, y quiero aprovechar esta ocasión, esta oportunidad para expandir, extender un poquito más lo que es el conocimiento real de esta filosofía y del yoga, no solo y exclusivamente, ya sabemos que tienen enorme importancia las asanas como tal, pero también es bueno que ampliemos nuestra mirada y no hagamos un reduccionismo de lo que el yoga es, ¿no? Por lo tanto, si tú quieres, visitamos brevemente estos Upanishads primero, por orden cronológico, y luego continuamos. Los Upanishads son textos, documentos fascinantes. Ahora, yo en lo personal, ¿no? Digamos, mi postura personal, yo los encuentro más apartados de nuestra realidad, porque por una parte pues, son más antiguos y por otra parte proceden de otro entorno cultural muy diferente, ¿no? Entonces a mí en lo personal no me sirven como guía tanto como las tradiciones tántricas, ¿no? Creo que son mucho más modernas, más adaptadas a nuestro entorno. Ahora bien, sí, claro, siempre me han fascinado, han sido gran fuente de inspiración para mí. Y yo creo que la gran virtud, si yo tuviera que resumir de toda la literatura upanishádica, ¿no? ¿Cuál es la gran virtud? Para mí el mensaje es que no te dejan olvidarte de lo que es más importante, que es el ser. Como mencionabas, aquella pregunta de quién soy yo, ¿no? Pues esa pregunta se origina en los Upanishads. Y es la pregunta más importante que podemos hacernos en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, perdón. Para mí ese es el gran valor. Aunque, como digo, en lo práctico, como son todavía textos muy antiguos, eh, son textos, digamos, todavía de un yoga poco evolucionado, ¿no? En comparación con lo que seguiría después en la historia, pues no encuentras tantas, digamos, tantas técnicas de meditación. Posiblemente la contribución más importante sea lo que se ha dado en llamar meditaciones del testigo, sobre el testigo, ¿no? Sakshi Bhava. Una vez más, esta pregunta de quién soy yo, ¿no? Este método. Eh, entonces, sí, o sea, sí es una contribución, por supuesto, importantísima, pero si tuviéramos que clasificar relevancia, en mi opinión personal y en mi propia práctica, no son tan relevantes como textos posteriores. Los Yoga Sutras, en mi opinión, se ha exagerado su importancia. Es un texto obviamente muy importante y lo ha sido históricamente, que ha recibido muchísima atención históricamente, pero se ha exagerado en nuestra época moderna
porque se conectó incorrectamente con el Hatha Yoga. En una época donde no sabíamos cuál era la fecha de Patanjali y cuál era la fecha del Hatha Yoga, pues incorrectamente, como aparece la palabra asana y pranayama en los Yoga Sutras, pensábamos que esto se refería al Hatha Yoga. Hoy en día ya sabemos que eso es un error. No, Patanjali está utilizando la palabra asana en el sentido de postura sentada, que es lo que significa etimológicamente asana, ¿no? Sentarse. Y pranayama en el sentido más antiguo que tenemos desde el principio del yoga, que era fundamentalmente eran dos prácticas o alargar inhalación y exhalación, que esto lo menciona él en el capítulo 1 de los Yoga Sutras, ¿no? Eh, eh, Pracharana, Vidharana, Abhyam, Va, Pranasya, ¿no? Las dos maneras de trabajar con la respiración. Una, el prolongar, inhalación y exhalación. La otra, cortar la respiración, que es como él define pranayama en el capítulo 2, ¿no? Swasa, praswasa, yorvaha, cheda, ¿no? Cortar el movimiento de inhalación y exhalación. Nada que ver con los pranayamas que aparecen posteriormente en Hatha Yoga. Entonces creo que como se creó esa conexión errónea que ha llevado a todo tipo de errores, ¿no? Decir, bueno, sí, se empieza con el asana, el pranayama, y luego ya llegas a la meditación. No, si no es así. El Hatha Yoga tiene unas bases totalmente diferentes y, por cierto, no necesita la meditación de Patanjali en absoluto. Las meditaciones que se utilizan en el Hatha Yoga son tántricas. Son totalmente diferentes del paradigma de Patanjali. Entonces, sí es importante poner esto en su contexto, ¿no? Pero bueno, ya habiendo dicho eso, a mí Patanjali se me hace brillante, sobre todo el capítulo 1, que es muy penoso, en mi opinión, que todo el mundo se enfoca en el Ashtanga, en los 8 miembros del yoga, y se salta en el capítulo 1. El capítulo 1 es un tratado importantísimo sobre meditación. Si solo tuviéramos el capítulo 1, sería un texto completo sobre la meditación. Y sobre todo, bueno, la última parte del capítulo 1 es de una gran ayuda práctica de cómo profundizar en la meditación, la conexión entre meditación y lenguaje. ¡Wow! Es impresionante. Patanjali está ahí avanzando conceptos muy modernos de lenguaje y de construcción de realidad, ¿no? Entonces es de una gran ayuda. A mí en lo personal me ha ayudado mucho y me sigue ayudando Patanjali, ¿no? Lo encuentro mucho más útil, hablando de relevancia, mucho más útil para la práctica de la meditación, aunque tiene esa limitación comparado con el Tantra, que es que su paradigma es uno nada más, calmar la mente. Entonces él no entra en otras técnicas, ¿no? Pero es un texto muy relevante. Bhagavad Gita es de mis favoritos porque resuena mucho, fíjate, con el Tantra, aunque la fecha de Bhagavad Gita, bueno, por cierto, estábamos hablando, ¿no? De que Yoga Sutras hoy en día lo podemos ya situar en el siglo cuarto, quinto. Bhagavad Gita es muy anterior, es del siglo tercero, segundo, ¿no? Antes de Cristo, pero resuena mucho en su postura con lo que sería posteriormente el Tantra, porque presenta también unas enseñanzas revolucionarias en esa época, el Bhagavad Gita, toda la enseñanza sobre Karma Yoga, ¿no? Sobre todo los 6 primeros capítulos del Bhagavad Gita, son revolucionarios porque están diciendo, capítulo 5 por ejemplo, replantea y redefine la noción de renuncia y lo reinterpreta como algo interno. Es decir, que la renuncia no tiene que ser necesariamente un estilo de vida, ¿no? Donde tú adoptas ese estilo renunciante. Es algo que tú puedes practicar en cualquier situación, incluyendo la de una situación familiar. No tienes que ser Efectivamente, renunciante. claro, da pautas en el sentido de que no todo el mundo tiene que renunciar para alcanzar aquello. Puedes llevarlo Exacto, a cabo en la vida cotidiana de tal manera. exacto. Entonces, esto ya donde empieza a expresar prácticas meditativas, ¿no? Exactamente. Y eso es revolucionario. Aunque curiosamente el Karma Yoga después no sobrevivió como sistema independiente, ¿no? Se, se une al Bhakti Yoga a través del ofrecer las acciones a Dios, etcétera, y no sobrevivió como sistema independiente, pero sí abre el Bhagavad Gita una puerta muy importante y yo lo encuentro súper, súper aplicable. No exagero cuando digo que a mí el Bhagavad Gita me cambió la vida.
sobre todo estas enseñanzas sobre karma yoga, ¿no? Entonces es un texto que yo lo considero mucho más relevante, ¿no? Entonces yo los pondría en ese orden, en mi opinión, ¿no? Personal, de relevancia. Upanishads, ok. Patanjali, mejor. Bhagavad Gita, muchísimo mejor. Y después Tantra, lo máximo. Pero Esa sería mi, me das pie mi para hacer, clasificación. me parece muy interesante. Me das pie para hacerte otra pregunta. En esos movimientos espirituales de la India, esos movimientos bhakti devocionales, tales como el shivaísmo, el vishnuismo, etcétera, ¿cuándo comienzan a aflorar, a aparecer? La Pues, adoración a Krishna, la a adoración ver, a Shiva, etcétera. sí, es sobre la misma época donde se desarrolla el Bhagavad Gita. Es donde vemos la aparición de este concepto de Ishvara, ¿no? De un Dios personal. Y ahí es donde entonces aparece esta noción de Ishta Devata, de que tú puedes elegir, literalmente es tu deidad escogida. Que como en último término, la noción upanishádica es que la realidad última es impersonal, es un absoluto impersonal. Entonces tú te puedes relacionar con ese absoluto impersonal de la manera que a ti más te resuene, ¿no? Esto lo vemos también en el Bhagavad Gita, ¿no? El capítulo 12 se dedica a este tema, ¿no? Donde Arjuna le pregunta a Krishna, a ver, de lo impersonal o lo personal, ¿cuál sigo? Y Krishna dice, bueno, ambos son caminos, tú puedes meditar en lo impersonal o en lo personal. Sí, Pero claro. dice, pero para la persona encarnada es más fácil meditar en lo personal. Entonces, sobre este periodo histórico, ¿no? Y un poquito antes, ¿no? Siglo cuarto probablemente, a tercero antes de Cristo, lo vemos también en las acuñaciones de las monedas, por ejemplo, que aparecen ya estas imágenes de Vishnu y de Shiva asociadas con los reyes. Entonces ahí ya empieza ese contubernio, como decía Franco, ¿no? El contubernio entre, entre la Ah, religión y el Estado, ¿no? diferentes Donde dinastías, mutuamente se apoyan. sí, Eh, efectivamente, las distintas y ahí, dinastías que van apoyando a diferentes grupos, ¿no? exacto, y ahí es donde vemos este brotar de estas manifestaciones personales, de las cuales las dos más importantes hasta el día de hoy han sido Vishnu y Shiva. Sí, aprovecho para recomendar tus cursos y tus charlas que se encuentran en Yoga International o en Yoga Internacional, tanto en español como en inglés, que son una delicia poder escuchar tanta sabiduría ahí. Muchas gracias. Quiero hacerte una última pregunta para ir finalizando. Claro, yo estaría muchísimo más tiempo, pero quiero no robarte excesivamente tu tiempo. Hoy en día, asimismo, están muy en boga las prácticas de respiración, pranayama, tan importante. Ese pranayama para purificar los nadis, para despertar la energía, para impulsarla, para que haya una transformación alquímica en el cuerpo, etcétera. Y sí, el Hatha Pradipika, ahí el siglo XV, pero que también, acorde a los expertos, es una especie de compendio de otros manuscritos, ¿no? Y más tarde aparece el Granda Sanghita y bueno, la Amrita Siddhi, Amagrava Prabodha, etcétera, Dattatreya Yoga Shastra, tal y como se han encargado los del Hatha Yoga Project que has mencionado, ¿no? Jim, Mark, etcétera. Práctica del pranayama. Sí, efectivamente hay unas prácticas que aparecen en el Hatha Pradipika, similares en el Granda Sanghita y algunas otras, ¿no? Aparte de estas en concreto que aparecen en estos textos, dentro del tantrismo hay prácticas intensas de pranayama o menos intensas o alguna práctica. Bueno, se empieza a hablar como en el Tantra, ya, o sea, en la literatura tántrica, ¿no? Ya desde los textos más antiguos. Empieza esta nueva orientación de la que hablábamos antes, de investigar el cuerpo en más detalle, ¿no? Y es cuando se habla, ya se empieza a hablar entonces de nadis, chakras, todo esto, desde el punto de vista de la meditación y desde el punto de vista de Kundalini, de este potencial interior. Pues en ese sentido sí estamos hablando de prácticas de manejo de prana, pues desde los textos más antiguos, al principio de manera rudimentaria. Ahora bien, lo que no está claro, fíjate, este todavía es un área a investigar académicamente.
Son los orígenes del pranayama como tal. Se ha especulado si tal vez haya habido influencia de la China, del taoísmo, porque siempre había conexiones continuas, ¿no? Los ha habido a lo largo de la historia entre la China y la India. Los dos grandes focos de civilización, por cierto, universalmente. Europa nunca ha sido un foco de civilización, que siempre ha sido Asia, ¿no? El eje Sí, de gravedad del mundo históricamente. Pues entre esos dos centros, de la China y la India, siempre ha habido intercambios. Es posible, pero esto es solamente una hipótesis, ¿no? Entonces todavía realmente no sabemos de dónde proceden estas técnicas de pranayama que aparecen posteriormente. No se sabe. Es una pregunta muy interesante, muy fascinante. Ahora sí vemos, como digo, técnicas de manipulación de prana, el concepto de mudra que hablábamos antes, ¿no? De manera de sellar el prana en el cuerpo, esto aparece en diversos textos tántricos. Es sí. posible que haya orígenes a través de Tibet, ¿no? Del Vajrayana, del budismo tántrico, pero todavía es un gran tema a investigar, no tenemos respuesta cierta. Lo digo más que nada porque en nuestra sociedad se le da enorme importancia. Médicos, psiquiatras, etcétera. Todo el mundo da prácticamente cursos de respiración, ¿no? Pero que Sí, Kumbhaka, la retención siempre ha tenido mucho que ver y los procesos de purificación, el Hatha Yoga. totalmente. Estamos terminando, Carlos. Antes comentábamos que me encantaría que si te apetece ilustrar estas enseñanzas o lo que fuere con una pequeña historia, bien, y luego podríamos finalizar si tienes a bien dirigirnos una breve meditación con la finalidad de que todos aquellos y aquellas personas que vean este vídeo, pues luego puedan hacer un seguimiento, una práctica meditativa, dedicándole el tiempo que consideren oportuno. Así que, Es- Mira, una historia que me viene a la cabeza, porque es que hubo un tema que se nos quedó en el tintero cuando estábamos hablando de la conciencia, habías mencionado este tema de, bueno, ¿cómo se sabe si alguien está iluminado, ¿no? ah, es verdad, cierto, Es una cierto. gran pregunta y se nos quedó en el tintero, porque alguien dijo, no recuerdo ahora mismo quién dijo, ¿quieres saber si alguien está iluminado? Pregúntale a sus parientes, a su familia, que se me hace una respuesta brillante. Porque es muy difícil, es muy difícil. ¿Cómo sabes tú el estado de conciencia de una persona? Es la autoconciencia. Nos solemos fijar en la conducta, pero la conducta no es un indicador fiable. Porque por una parte tienes personas iluminadas con una conducta muy poco común, muy poco heterodoxa, y por otra parte tienes lo contrario, personas que no están iluminadas en absoluto, pero que tienen todas las apariencias y lo primero que hacen es ponerse un turbante y crecerse la barba y no sé qué, y unos ademanes, pero es postura lo que en sánscrito, de hecho, sabes que hay una expresión en sánscrito, Veshatharina, quiere decir llevar la ropa, ponerse las vestimentas, que quiere decir que es alguien que está viviendo nada más apariencias, ¿no? O El sea, ya hábito es un no hace, concepto que el hábito no hace al hombre. Español, exacto, el hábito. se conoce en la literatura, exactamente. Entonces, como no podemos fiarnos de las apariencias, hay una historia que solía contar mi gurú, que de hecho viene de la iglesia griega, ¿Tu gurú quién era, por griega, que es cierto, Carlos? Con el curiosidad. arzobispo, sí, el arzobispo Macarios, Sí, que se le consideraba un gran santo, un ser iluminado. Y la historia es que una vez iba Macarios caminando con algunos de sus discípulos y llegaron a un lago, tenían hambre. Entonces Macarios entró en el lago, atrapó un pez y se lo comió. Y entonces los discípulos, pues a imitar al maestro, hicieron lo mismo, se comieron el pez. Siguieron caminando, 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 llegaron a otro lago. Y entonces Macarios saca el pez enterito, vivo, y lo deposita otra vez en el lago. Y los estudiantes lo único que pueden hacer es vomitar. Bueno, no es muy bonita la historia, pero la ilustración es esta, de que no se puede nada más, no se trata de imitar, ¿no? Ciertas acciones externas,
de que el camino no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que el camino es un camino de transformación interior, es un camino de autoconsciencia, ¿no? Y eso es algo que sí puede reflejarse en las acciones o puede no reflejarse en las acciones, ¿no? Son dos ámbitos diferentes. El ámbito de la conducta es diferente del ámbito de la autoconsciencia, aunque todo está relacionado, pero son diferentes. Entonces me llamaba la atención, me digo, mira, pues se relaciona con el tema que habíamos sacado. Yo recuerdo hace años en el Yoga Journal había salido alguien en la segunda página, todo un anuncio, toda una página que decía, desde 1530 a 1597, Jnana Yogi en India. Desde 1721 a 1794, Lama en Lhasa. Desde 1900 no sé qué hasta la actualidad, doctor no sé cuánto. El tipo, pues lo que hacía era su currículum de vidas anteriores. Esto es un hecho real, que tengo por aquí yo todavía la revista. O sea que, fíjate. Y esto viene a colación, ya que tendríamos bueno, tenemos que asistir a cursos contigo, la verdad. La palabra karma, tú estás escribiendo un libro, creo. A ver si puedes hablarme brevemente acerca del mismo. La palabra karma está en el libro. Sí, es muy malentendido el tema karma, porque hoy en día la visión moderna es que, que el universo te rebota lo que tú haces, ¿no? Y eso es absurdo. No tenemos tiempo para entrar en el análisis, pero es absurdo. El karma es básicamente un mecanismo psicológico que yo lo encuentro 100% compatible con nuestra psicología moderna. Y básicamente lo que dice es que las memorias, los recuerdos que vamos acumulando no son, digamos, inocentes, ¿no? Sino que llevan, muchos de ellos llevan cargas emocionales no resueltas. ¿Qué lo relaciona con la genética, precisamente, el karma? Bueno, la genética sería el vehículo, la expresión física, ¿no? De lo mental. Pero básicamente el mecanismo del karma es mental, es lo que en términos modernos llamaríamos el subconsciente o el inconsciente. Son todas aquellas tendencias acumuladas que de manera subconsciente, por lo tanto transparente, no nos damos cuenta, influyen en nuestras decisiones, en nuestras respuestas. Entonces, de esa manera nos vemos, respondemos a las situaciones de maneras que no comprendemos. Esto lo dijo Carl Jung, ¿no? El gran psicólogo, y que al destino lo llamábamos a las decisiones que tomábamos de las cuales no somos conscientes. Entonces, digo, el destino, ¿por qué me pasa esto? Porque no te das cuenta de los procesos subconscientes que te han llevado a esa situación, ¿no? Eso es el karma en pocas palabras. Ujú. ¿Cuándo saldría ese libro? Pues vamos a ver, tengo ya como ciento y pico páginas, pero lo que estoy haciendo es aunar, he estado haciendo mucha investigación sobre un campo de estudio también académico reciente, que es todo este campo de la reencarnación. Sobre todo en la Universidad de Virginia han sido pioneros, ¿no? De trabajar pues, con niños que recuerdan vidas anteriores cuyos datos se pueden Yo comprobar. he conocido al doctor Ian Stevenson en uno de los cursos. Exactamente, él fue el pionero, justamente. Sí. Y también el otro campo de estudio es el de lo que se llama el Near Death Experience, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. También hay un par de libros muy buenos en español. Hay un doctor, no recuerdo ahora mismo su nombre, Sí, pero tengo doctor sus libros. Sanz. ¿Sí? ¿Cómo? Doctor Sanz, ¿puede ser? Sí, bueno, ahí yo Puede ser, recuerdo. no recuerdo ahora mismo, pero que él ha hecho también una recopilación enorme, ¿no? De muchos estudios que ha habido de Creo estos que casos, de personas que, por ejemplo, tienen una experiencia de estar conscientes cuando teóricamente no debería haber conciencia por el cuerpo como estaba, y que regresan y en esas experiencias muy a menudo aprenden cosas que ellos no sabían, como por ejemplo, pues que ha tal y tal publicado un libro, pariente había fallecido, cosas así, ¿no? Que no se pueden explicar de otra manera. publicado un libro recientemente, sí, sí, Exacto. sí, sí, sí. Yo recuerdo la Entonces, época. quiero aunar eso a las enseñanzas tradicionales al karma porque encajan perfectamente. Bien, bueno, será muy interesante una vez que lo publiques poder leerlo. Entonces, si es el momento, puedes dirigirnos brevemente o guiarnos una meditación.
y daremos por finalizada esta enriquecedora charla. Qué pena me da, desde luego, pero en fin, habrá más ocasiones cuando nos Claro que visites en sí. España, ¿verdad? Estaremos encantados de tenerte aquí con nosotros y ya hablaremos largo y tendido. ¿Cuánto te parece que hagamos? Lo que tú consideres oportuno. No hay Podemos hacer unos minutitos y después, como mencionabas, ¿no? Ya quien quiera Dejamos que luego las personas continuar que con tengan la... interés sigan las instrucciones y ya mediten por su cuenta. Sí, Exactamente, pueden meditar lo que quieran. Perfecto. Pues creo que vamos a utilizar, como mencionábamos antes, mantra, que es lo más asequible y sobre todo a mí me gusta mucho la meditación con el mantra OM. Es muy, muy, muy sencillo. El método consiste en, primero, vamos a alinear el cuerpo, que es el punto de partida, ¿no? Entonces, lo importante en el cuerpo siempre es el tener la sensación, no es tanto cómo se ve el cuerpo desde fuera, sino el tener la sensación de alineamiento, estabilidad en el cuerpo. Entonces, siempre se ajusta la postura. Tomamos unos momentos. Y a continuación, cerrando los ojos, simplemente observar la respiración un poquito. No hay que hacer nada, nada más observar. Entonces, simplemente, ahora vamos a aunar la repetición mental de OM a la inhalación y a la exhalación, que tengan la misma duración. O sea, repetimos el mantra según lo que dure la inhalación y la exhalación. Como es mentalmente, pues se puede hacer tanto en inhalación como en exhalación. Entonces, mentalmente repetimos o lo que dure. Y seguimos ese sonido de om, esa vibración de la M hacia el silencio. Dejamos que el mantra mismo nos lleve hacia el silencio. Con cada inhalación, con cada exhalación, permitimos que el mantra nos lleve un poquito más adentro. bueno, pues creo que siguiendo estas instrucciones, aquellos que estéis interesados e interesadas, luego podéis dedicar un tiempo a esta meditación. Y no me queda más, Carlos, que añadir y expresar mi agradecimiento por este tiempo tuyo tan valioso para todos nosotros, que es ya que una especie de tesoro que tenemos que guardar. Y nos iremos acercando a este vídeo para poder escucharte con atención todas las palabras y enseñanzas
Y se me ocurre decir que de la misma forma que Santiago Ramón y Cajal utilizaba a, pues, el microscopio para el estudio del funcionamiento de las neuronas, pues nosotros utilizamos tus enseñanzas para el conocimiento más profundo de uno mismo. Agradecerte, pues, profundamente estos momentos y esperamos tener una nueva ocasión para poder charlar contigo y seguir adentrándonos en este fascinante mundo interior del que todos tenemos que aprender de personas tan magníficamente formadas y conocedoras del tema como tú eres. Gracias, Carlos. Pues muchas gracias, Madonna. Encantado siempre de hablar de estos temas que son mi pasión, así que encantado. Un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Un gran abrazo.